Ya, bueno, el tema de transferencia de calor, como les había dicho, nosotros los mecánicos llevamos una materia que se llama transferencia de calor y trabajo, ustedes ya han visto superabundantemente, han hecho problemas y todo en el tema de en física 1, física 2. Así que no tiene sentido volver a repetir, además ya han visto con el ayudante. Entonces ahora nos toca entrar a ver lo que es sustancia pura, ¿no? Eh, Vamos a entrar de lleno a sustancia pura y vamos a empezar a resolver y hacer problemas que nos puedan hacer entender. Sobre todo es bien importante como ingenieros mecánicos que sepamos el manejo de el vapor, las tablas de vapor y la interacción que existe con eh, los cambios de fase de algunas sustancias puras, ¿ya? Bueno, vamos a ir leyendo. Le voy a pedir a una de mis compañeras, ¿quién se anima a leer, por favor? Adelante, Yo, ingeniero. adelante, por favor. Bien. Todos Ahora los demás, dirigimos. por favor, todos los demás les ruego que apaguen sus micrófonos y incluido yo también voy a apagar solamente, no, es que es un lío para mí encender y apagar cada rato. Eh, por favor, apaguen, no mantengan el celular. Si quieren intervenir, apretan el microfonito, van a tener acceso, participen, pueden interrumpir cualquier momento, preguntar cualquier momento, yo les voy a responder. Hacen su intervención y lo apagan otra vez, porque a veces escuchamos que están charlando o los perritos están ladrando, etcétera, y eso disturba. Con ese consejo, por favor, sigamos adelante. Voy a tomar la lista en un rato más y sigamos adelante. Por favor, compañero. Bien. Ahora dirigimos nuestra atención al concepto de sustancias puras y la presentación de sus datos. Sistema simple. Un sistema simple es aquel en el que los efectos de movimiento, viscosidad, cizallamiento del fluido, capilaridad, tensión anisotrópica y campos de fuerza externos están ausentes. Sustancia homogénea. Se dice que una sustancia homogénea que tiene propiedades termodinámicas uniformes en todas las partes es homogénea. Sustancia pura. Una sustancia pura tiene una composición química homogénea e invariable y puede existir en más de una fase. Ejemplos. 1. Agua, fase sólida, líquida y vapor. Ejemplo 2. Mezcla de agua líquida y vapor de agua. Ejemplo 3. Dióxido de carbono o CO2. Ejemplo 4. Nitrógeno N2. Ejemplo 5. Mezcla de gases siempre que no haya cambio de fase. Definición de estado. Nuevamente, el postulado de estado para una sustancia pura y simple establece que el estado de equilibrio se puede determinar especificando dos propiedades intensivas independientemente cualesquiera. La superficie P para una sustancia real, la superficie PBT para una sustancia que se contrae al congelarse. Ya, voy a aquí interrumpirle un ratito y voy a explicar esa gráfica que es muy importante. Esta es una representación tridimensional del comportamiento de una sustancia pura, particularmente esta es la del agua, ¿ya? Y la del agua. Entonces, yo puedo graficar presión contra volumen, puedo graficar volumen contra temperatura y yo puedo ver de forma tridimensional en esta gráfica, pero normalmente yo voy a trabajar con gráficas en dos dimensiones. Básicamente voy a trabajar presión, volumen y volumen, temperatura. Presión, volumen y volumen, temperatura. ¿Ya?
¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros variamos la presión y la temperatura? Que nosotros tenemos un cambio de fase, ¿sí? Vamos cambiando la fase. ¿A qué se refiere esto de cambiar la fase? Eh, Se refiere a que las moléculas que estaban inicialmente cohesionadas, totalmente cohesionadas, con una estructura molecular definida, ¿sí? Pierden esa estructura y se van desordenando y se separan, entonces dando origen al agua. Y si seguimos calentando, después cambian de fase hasta pasar a vapor. Primero una mezcla líquido-vapor y luego solamente vapor y finalmente un vapor sobrecalentado. ¿Ya? Entonces, eso nos refleja diferentes áreas. Aquí tenemos un área totalmente sólida. Este es sólida vapor. ¿Sí? Esta es la línea del punto triple, porque aquí tenemos sólido, líquido y vapor. En esta parte tenemos solamente líquido, ¿sí? Y en esta parte solamente vapor. Este es un punto crítico donde ya no se diferencia entre el líquido y el vapor, sino aquí podemos decir que tenemos un punto indefinido, que no se sabe si es líquido o vapor, pero vean, esta es una presión bien elevada, una presión bien elevada, ¿ya? Entonces aquí ocurren, en esta zona de sólido vapor, ocurre lo que se llama, nosotros tenemos la fusión, ¿no es cierto? La fusión es convertir sólido en líquido, ¿sí? ¿Y qué se llama cuando el sólido se convierte en vapor? ¿Cómo se llama ese proceso de convertir sólido en vapor? Sublimación. Sublimación, ¿no? Entonces aquí tenemos un proceso de sublimación, ¿ya? Bien. Entonces, esta representación es la superficie PBT, presión, volumen y temperatura. Ahora, en el caso de los gases, nosotros hemos aprendido que los gases ideales trabajan con una ecuación, ¿no es cierto? La ecuación es P por B igual a N de T, ¿no es cierto? Ya. Entonces, existe una relación entre las variables. En cambio, aquí en el agua y, y otras sustancias puras, yo no puedo aplicar PBNDT. No se puede aplicar PBNDT. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estas curvas, esta curva particularmente, esta campana, no tiene una ecuación definida que corresponda, que identifique y que muestre este comportamiento. Entonces, cada uno de estos puntos, si yo tengo, digamos, en presión, volumen, aquí yo tengo, si tomo una presión y tomo un volumen, voy a encontrar este punto. Si tomo esta presión y este volumen, voy a encontrar este otro punto. Y así sucesivamente encuentro estos puntos. ¿Sí? Encuentro estos puntos. ¿Pero dónde los encuentro? Los encuentro en unos datos, en una tabla de datos. Perdón un segundito.
Carlitos, querido, ¿cómo estás? Gracias, gracias. Gracias, Carlitos. Muchas gracias. Chao, hermano. Virtual. Gracias. Gracias, don Santiago. Gracias. Discúlpenme, por favor. Justo hoy es mi cumpleaños y pues me están llamando muchos amigos. Tampoco no les puedo aceptar la llamada. No se preocupen, tranquilos ustedes. Ya, entonces, les decía que esos datos les he pasado este libro del Potter. Al final de este libro hay lo que se llaman las tablas de vapor. Seguramente debe estar por aquí. A ver, vamos a ver. Entalpías de formación. Hay unas tablas. Aquí está. Aquí hay unas tablas de vapor. Está en la página 307. Todos ustedes tienen esas tablas de vapor. Las tablas de vapor del Sengel, que es otro libro de termodinámica también, que les he pasado, también son muy buenas. Son mejores que estas, están mejor hechas. Pero cualquier libro de termodinámica lo pueden utilizar, ¿ya? Y también ustedes ahora mismo, en este momento, podrían bajarse una app. Tengo 2 apps para que ustedes se puedan bajar. ¿Ya? Vamos a ir a... primero, antes que nada, quiero que busquen el libro, revisen y encuentren estas tablas de vapor y me digan si han encontrado las tablas de vapor y vamos a ir aprendiendo a manejar estas tablas de vapor. Todos, por favor, ubiquen, ya sea en su tabla de vapor virtual o en sus tablas de vapor que ya deberían tener, porque les he pedido incluso que si pueden comprarse el librito que hay fotocopias, es mejor tener, al menos si estudian ingeniería mecánica, las tablas de vapor es algo que toda la vida van a utilizar, así que vale la pena tener un buen libro de termo con sus buenas tablas de vapor. ¿Ya tienen ubicadas sus tablas de vapor? ¿Ya? Sí, ingeniero, ya. Muy bien. Entonces, compañera, por ejemplo, aquí tenemos 100 grados. 100 grados. ¿Dónde hierve el agua a 100 grados?
nivel del mar, ingeniero. Ya. ¿Y cuánto es la presión a nivel del mar? En 760. Sí, Ya. 760 milímetros de mercurio, una atmósfera, y una atmósfera es 101.3 kilopascales. Aquí está en megapascales. ¿Sí? 101.3 kilopascales. Entonces, esta tabla me está mostrando que para cada temperatura hay una presión determinada. Para 100 grados, para que el agua llegue a 100 grados, la presión tiene que ser 0.1013 megapascales o 101.3 kilopascales. ¿Ya? Ahora, ¿cuánto es la presión aquí en La Paz? ¿Cuánto es la presión? 495 milímetros de mercurio. Ya, entonces vamos a, vamos a buscar aquí, voy a abrir nuestra pizarrita. Vamos a hacer el siguiente ejercicio y vamos a aprender de una vez a manejar. Es del año ya pasado. No sé si borrar esto, ¿no? Porque esto les puede servir todo esto. Abriremos una nueva nomás. Ya. Pero hemos abierto para este año. Me acuerdo que ya hemos trabajado con una nueva. Ya hemos abierto una nueva. Abriremos una nueva. Entonces, aquí vamos a poner 115, 1 quebrado, 21. Ya. Entonces, vamos a hacer un problema. ¿Ya? ¿Qué número de problemas? No hemos hecho ni un problema hasta ahora, ¿no? Entonces, ese va a ser el primer problema. Hallar la temperatura de ebullición del agua en la ciudad de La Paz. Con tablas de vapor. Ya, entonces, primero averiguamos la presión en La Paz. A ver, el compañero dice que la presión en La Paz es 495 milímetros de mercurio. ¿Ya? Entonces, esto lo voy a convertir yo a kilopascales. ¿Qué hago para convertir?
son 495 milímetros de mercurio por, yo sé que una atmósfera es 760 milímetros de mercurio. ¿Y cuánto es una atmósfera en kilopascales? ¿Cuánto es una atmósfera en kilopascales? 101,325. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto me da esto? Estos 495 milímetros de mercurio, ¿cuánto me da en kilopascales? Hay más de 70 estudiantes aquí. Por favor, alguien que me dé el resultado. 65,99. De nuevo, 65,99. vamos a redondear a 66 kilopascales. 66 kilopascales. Bueno, entonces voy a ver, y en megapascales, ¿cuánto sería esto en megapascales? En mega. Entre 1000, ¿no? Cero coma cero sesenta y seis. 0,066. Muy bien. Ya, entonces, me voy a las tablas de vapor y busco aquí, busco 0,66. ¿Hay 0,66? No hay, ¿no es cierto? Entonces, copien este número. Hay 0,05783 y hay 0,07013. Copien este número y su correspondiente temperatura. Copien este otro número y su correspondiente temperatura y me van a dictar. Me van a dictar. ¿Ya han copiado? Porque me van a dictar. ¿Ya han copiado, jóvenes? Sí, Inge, ya está. Ya, voy a poner mi Ok. aquí. Tengo aquí otra. Tengo aquí también. Ya. Entonces, dícteme el par que ustedes han encontrado. Habíamos encontrado para 85 y para 90. Para 85, ¿cuánto era en megapascales? Dícteme, por favor. 0,05783. Y para 90, 0,07013. ¿así? ¿Está 13, bien? Inge, no 13. A 13. ¿Ahora está bien? Ahora sí. Sí, Inge. Ya, excelente. Muy bien.
Ahora, voy a volver aquí a la gráfica y lo que estamos haciendo es, en las tablas de vapor tengo yo un puntito aquí, una presión que corresponde a una temperatura dada, ¿sí? Pero yo voy a hacer una aproximación entre estos, un punto aquí y un punto aquí. Supongamos, es para la temperatura 85 y esta otra es para la temperatura de 90, ¿sí? Entonces yo tengo esos dos puntos. Entonces, esta es mi curva, ¿no? Entonces aquí yo tengo presión, volumen, y yo tengo un punto aquí y tengo otro punto aquí. Y yo quiero encontrar un punto intermedio. Esta evidentemente es una curva, pero yo voy a aproximar estos dos puntos como si fuera una recta. Entonces, vale decir que yo esto le puedo llamar, ¿sí?, X y Y. Entonces, este será el punto X1 y Y1. Y este le puedo llamar el punto X2 y Y2. Entonces, yo sé que la ecuación de una recta es X menos X sub 1 sobre Y menos Y sub 1 es igual a X2 menos X1 sobre Y2 menos Y sub 1. Entonces, esto me va a permitir encontrar, ¿sí?, me va a permitir encontrar un valor de X, conociendo Y. Para mí, Y vale 0.066 megapascales. Aquí están los megapascales, ¿no ve? Entonces yo quiero encontrar X. Entonces de aquí despejo X, ¿no? X va a ser igual a X2 menos X1 por Y menos Y sub 1 sobre Y2 menos Y1 más X1. Entonces, voy a encontrar la temperatura. Lo que me está diciendo la tabla es que a 0.05783 megapascales el agua hierve a 85 y a 0.07 megapascales el agua hierve a 90. Y yo quiero encontrar aquí para la ciudad de La Paz a 0.066 megapascales, que es la presión, qué temperatura corresponde. Y estoy haciendo una aproximación. ¿Por qué? Porque puede ser un redondo, ¿no es cierto? Un redondo. Y si yo quiero encontrar un punto intermedio entre estos dos, puedo asumir que es una recta, porque la distancia es tan pequeñita que yo puedo decir que esto es una recta. Entonces, una aproximación. A eso se llama interpolación lineal. Lineal. Entonces, yo estoy haciendo una interpolación lineal. Este sería el punto P1, B1. Este sería el punto P2, B2. ¿Sí? Y yo voy a hacer una aproximación lineal para encontrar este punto acá. Entonces, dígame cuánto vale X. Por favor, resuelvan.
88,32. Entonces, esta es la temperatura de ebullición que tenemos para la ciudad de La Paz. He hecho una interpolación utilizando las tablas de vapor. ¿Sí? Ya. Entonces, esto yo puedo graficar. ¿Sí? Yo puedo graficar haciendo una gráfica temperatura versus volumen. Estoy copiando yo, nada más, lo único que estoy copiando es esto, pero estoy poniendo temperatura versus volumen. ¿Sí? Y esta es una isóbara, esta es la isóbara para 101.32 kilopascales. Para esta isóbara, que cuando la presión es 101.32 kilopascales, ¿qué temperatura corresponde? 100 grados, Inge. Ya, entonces aquí 100 grados. ¿Ya? Ahora voy a dibujar otra isóbara. La isóbara para La Paz. La isóbara para La Paz. Pregunta, ¿cuál había sido la temperatura que corresponde para La Paz? 88,32. Ya. Entonces, ¿y cuál es la presión que corresponde a La Paz? ¿Cuál es la presión en La Paz? 0,066 kilopascales. 66 kilopascales. Claro, en megapascales esto dividido entre 1000 y sería 0,101325. Y aquí sería 0,066. Nos vamos a acostumbrar a trabajar en kilopascales, más que en megapascales. La tabla está en megapascales. Ahora, ¿qué me dice eso? Que a mayor presión, vean cómo va aumentando la presión, la temperatura va aumentando, va aumentando, va aumentando. ¿Ya? Ya, entonces, yo voy a explicarles aquí, voy a aprovechar cómo puedo yo obtener, a ver, díganme, cómo podrían obtener una presión mayor a la presión atmosférica de La Paz? ¿Cómo puedo obtener una presión de ebullición mayor? ¿Qué utilizaría? Una olla a presión, por ejemplo. Ya, a ver, vamos a dibujar una olla a presión. Una olla a presión no es nada más que una olla completamente hermética. Esta olla de presión aquí tiene una valvulita con una aguja. ¿Ya? Y aquí tenemos el agua, ¿sí? Y aquí está la hornalla, el fuego, ¿no es cierto? Ya.
Entonces, yo voy a poner aquí un termómetro. ¿Ya? Primero, destapo la olla. Es decir, la olla está abierta. Y tengo el agua. Y aquí tengo mi termómetro que está midiendo. ¿No es cierto? Ya. Ok. Bien. Inicialmente, ¿a qué temperatura he agarrado y he puesto de la pila? He puesto el agua. ¿Sí? Entonces, pregunto, ¿cuál será la temperatura inicial del agua que estoy poniendo en esta olla de presión? Temperatura ambiente, ¿en qué? Vamos a suponer, ¿cuánto quieren suponer? Digan cualquier número. 15, 5 grados. 10. ya 10 18. grados. 10 grados, ¿ya? Entonces, inicialmente, yo estoy a 10 grados. Perdón, perdón. Hola. ¿Sí? Ya, Rolando, dígame. ¿Sí? No, 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 nada no nos hemos llevado. No, no, nada, nada, nada. Todo hemos llevado ahí, ningún papel, nada hemos llevado. Sí, sí, sí. Ya, está bien eso. No, no hay problema porque presión máxima, dice. Sí. ¿Esto es para el generador o para el booster? Ah, para la generación. Ahí, ahí, ya. ¿Me podrían pasar, hace un momento me ha pasado una fotito de ambos, por favor, lo que estamos pidiendo por favor, pásenme una fotito. Ya, pero me tiene que dar un poquito de tiempo. Estoy ahorita en clases. A las 12 recién me voy a desocupar. Ya, ya, gracias. Gracias. Ya, ya, hasta luego. Ya, mi perdón, jóvenes. Entonces les decía que yo estoy poniendo a 10 grados. Entonces aquí yo tengo 10 grados. 10 grados. A medida que voy aumentando la temperatura, ¿sí? El volumen varía muy poco. Evidentemente, cambia el volumen, ligeramente se dilata, ¿no? Ligeramente se dilata el agua. Cambia muy poquito aumenta. O sea, este es el volumen. Para 10 es aquí, voy aumentando y llega casi a hervir y el agua no va a aumentar considerablemente. Es decir, va a estar a 10 y yo voy a empezar a subir la temperatura. Esto va a ir aumentando la temperatura, pero el volumen va a subir una nadita, así, pero un diferencial de Y prácticamente va a subir. Casi nada en la altura. Eso se refleja en esta curva. La variación del volumen es mínima, ¿ya? ¿Sí? Casi podríamos decir que permanece constante. Y para llevar desde 10
hasta 88.3. ¿Cómo se llama ese calor? ¿Cómo se llama ese calor? El calor que llevo desde 10 hasta 88. Se llama Calor sensible. calor sensible, ¿no es cierto? Un calor sensible. ¿Por qué sensible? Porque el termómetro siente la diferencia. Va a ir desde 10 hasta 88 grados, va a sentir, se siente. Es notorio el cambio. Si yo sigo aumentando, si sigo calentando, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Va a empezar a hervir, ¿sí? Entonces, llega a este punto. En este punto, ¿sí? La temperatura ya no aumenta, sigue 88, sigue 88, sigue 88, sigue 88, sigue 88. ¿Qué es lo que va a cambiar? Lo que va a cambiar es que aquí el agua se va a ir evaporando, ¿sí? Y la cantidad de agua va a bajar. ¿Por qué? Porque el resto ya se ha evaporado. Y sigo aumentando, el agua va a bajar y va a bajar y va a bajar. Pero la temperatura no va a aumentar, va a permanecer constante, ¿no es cierto? Constante. ¿Sí? Constante. Muy bien. ¿Por qué se va? ¿Por qué? ¿Dónde se va? ¿Dónde se está yendo el agua a este momento? Sí, cuando está abierta la... ¿Dónde desaparece el agua? ¿Dónde va el agua? ¿Qué ha pasado con el agua? ¿La masa ha desaparecido? No, ¿Dónde se va? es vapor. Se va al medio ambiente, ¿no es cierto? Se va al medio ambiente. Y estoy aumentando la humedad del medio ambiente. Entonces, esto me indica que en el aire siempre va a haber vapor de agua, siempre va a haber humedad. Eso se le llama humedad relativa. Ser del 10, 20, 30, 40, 50, 60%, 80%. Y cuando está lloviendo, la humedad relativa es del 100%. La humedad ha saturado el ambiente porque ya hay agua en el ambiente. Cuando ya hay agua en el ambiente, entonces hay humedad del 100%. ¿Ya? Bueno, pero si yo tapo con una olla de presión, si yo tapo estas burbujas del agua, van a ejercer una presión. Van a ejercer una presión. Aquí, ¿qué presión hay encima de del agua cuando la olla está abierta? ¿Qué presión hay? Atmosférica. Ya. Cuando está cerrada inicialmente, todavía el agua no está hirviendo. Cuando está cerrada la olla de presión, ¿qué presión hay acá adentro? Atmosférica también. Atmosférica también. Atmosférica también. Cuando ya empieza a hervir, estas moléculas del vapor de agua empiezan a generar presión interna dentro de la olla de presión. Entonces, la presión interna ya no es la presión externa, o sea, la presión del medio ambiente. Esta presión interna es mayor. Entonces, si sube la presión, va a subir también la temperatura de ebullición. Empieza a subir la presión hasta que llega un momentito en que la presión es tan grande y empuja a esta tapita y empieza a salir por aquí. Generalmente esto empieza a girar porque esta tapita empieza a girar porque aquí tiene como unas rayitas para que gire y empieza a sonar.
empieza a sonar. Pero la temperatura interior aquí ya no es de 88, sino la temperatura ya es puede ser de 100 kilopascales, 101, 102, 110, 120, y la temperatura ya va a ser mayor. Supongamos que la presión es 120 kilopascales. Supongamos que la presión es 120 kilopascales. ¿Cuál será la temperatura? ¿Cómo puedo saber? Si aquí he llegado a 120 kilopascales, ¿cómo puedo saber la temperatura? Me voy a tablas de vapor. Entonces busco aquí 120 kilopascales. Aquí tengo 101.3 y aquí tengo 143. ¿Sí? Entonces aquí tengo, fíjense, acuérdense de estos dos. Para 101.3 es 100 y para 143 es 110. Copien estos dos. Copien. Este par copie. Para 100 y para 110. ¿Ya? ¿Han copiado? Sí, ya está, ingeniero. Ya, entonces ahora me van a decir ustedes, aquí tengo, ¿qué temperatura corresponde para 120? Entonces aquí yo tengo 120 y aquí tengo 120 kilopascales. Aquí arriba, ¿qué tengo? ¿Qué número tengo aquí? Ciento diez. ¿Qué número es aquí? 0,1013 megapascales. A ver, de nuevo. Yo quiero saber para 120. Aquí tengo 101.3. Aquí tengo 101.3. Y la temperatura que corresponde para 101.3 es 100. 100. Ya. Y el otro es 101.3, donde estamos aquí. El otro es 143.3. Para 143.3 es 110. Tengo 100, 110 y aquí tengo 143.3. Hola, Crisito. Gracias, Crisito. Gracias, hijo. Gracias. Gracias, hijito. Te voy a hablar en un ratito, que estoy en clase ahorita, ¿ya? Ya, ok, gracias, gracias, ya está. Ya, entonces, hacemos nuestra interpolación. Entonces aquí tengo, aquí era 103, tengo 101.3 y aquí tengo 143.3. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la temperatura? Ya deberían haber calculado ya. Ahora bájense una app en su teléfono, dice interpolación. Vayan a Google Play. En Google Play pongan interpolación y se van a bajar. Hay N apps de interpolación y ya no calculan haciendo X menos X, sino con su app. A ver, por favor.
¿Cuál es la temperatura? 104.8, ingeniero. De nuevo, 104.8 grados centígrados. ya, 104.8 Celsius, ¿no? Esa es la temperatura. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la función de una olla de presión? Ahora me pueden decir, ¿cuál es la función de una olla de presión? Incrementa la presión para que la temperatura de ebullición dentro sea más alta. Ya, entonces, lo que estoy logrando en la olla de presión es tener temperaturas de ebullición más altas, porque en una olla común, la temperatura máxima que voy a alcanzar aquí en La Paz va a ser 88 grados, 88.32 grados. ¿Sí? En cambio, con una olla de presión puedo llegar hasta, digamos, unos 104, más de 100 grados. ¿Sí? Ahora, si estuviera a nivel del mar, ¿sí? Si esta misma olla estuviera a nivel del mar, la temperatura inicial va a ser 100, pero la temperatura de ebullición va a ser mucho más porque la presión atmosférica exterior es más. ¿Se dan cuenta? Entonces, una olla de presión trabaja a mayor temperatura a nivel del mar o en la ciudad de La Paz. Esa es la pregunta. ¿Dónde trabaja a mayor temperatura? A nivel del mar. A nivel del mar, ¿no? Y a medida que voy subiendo en altura, sí, también voy a tener una temperatura menor dentro de la de presión, porque mi presión atmosférica es menor. ¿Ya? Entonces, ¿qué hemos aprendido hoy día? Hoy hemos aprendido que tenemos gráficas que nos muestran el comportamiento de una sustancia pura a través de esta campana, también se denomina campana de Gauss. Que para cada presión de saturación existe una temperatura de saturación y que a medida que aumenta la presión, aumenta la temperatura de ebullición y a medida que disminuye la temperatura de ebullición, la presión también disminuye la temperatura de ebullición. Entonces, pregunta, ¿dónde es mayor la presión? ¿En Potosí o en La Paz? En Potosí. ¿En Potosí es menor o es mayor la presión? Es menor. La presión atmosférica es menor. Entonces, la temperatura de ebullición en Potosí será mayor o menor. 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 ¿Ya? A mayor presión, mayor temperatura de ebullición. ¿Ya? Eso es lo que hemos aprendido. Bueno, vamos a volver aquí a la tabla. ¿Ya? Vamos a volver a la tabla y tenemos aquí, en el volumen, tenemos dos variables. Una que dice B sub F y otra que dice B sub G. B sub S y B sub G. En la gráfica, en esta gráfica, ¿sí?
esta línea, ¿sí?, corresponde al líquido. Este es líquido saturado. Líquido saturado. Y esta otra línea es vapor saturado. Y este puntito, ¿cómo se llama? A ver, miraremos en la gráfica. ¿Cómo se llama este punto? ¿Qué dice aquí? Crítico. Punto crítico. Crítico. Ya, ese es el punto crítico. Entonces, este puntito es el punto crítico. ¿Por qué se llama punto crítico? Porque yo no puedo distinguir si es líquido o es vapor. Ya no sé lo que es. ¿Ya? Ya. Entonces, esta línea representa a B sub F. Y esta línea representa a B sub G. B sub F, F viene del inglés fluid. Fluid quiere decir fluido. Entonces, en los libros se va a ver como B sub F. Y B sub G es en estado gaseoso o vapor. Entonces, para cada presión de saturación, yo tengo dos variables, B sub F y B sub G. B sub F y B sub G. ¿Qué es este volumen? Es un volumen específico. ¿Por qué hemos dicho que es específico? ¿Cuándo se dice específico? Cuando está dividido entre su masa. Cuando está dividido entre la masa. Por eso está entre kilogramos. Esto es metro cúbico sobre kilogramo. Y fíjense, obviamente, vean, estos son 0,000. ¿Por qué? Porque el volumen específico, ¿sí?, es pequeñito cuando es líquido y es enorme cuando es vapor. ¿Ya? Porque cuando se evapora, el volumen se incrementa, pero tremendamente. ¿Sí? O al revés, si ponemos la densidad es grande cuando es líquido y es pequeña cuando es vapor. Si yo doy la vuelta, esto pongo a la -1, y esto va a ser grande y esto va a ser bien chico. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto representa esta otra propiedad. Este es el volumen específico. ¿Ya? Ahora, hemos hablado que todo cuerpo tiene una energía interna. ¿Ya? Alguien me tiene que responder aquí qué es energía interna. Primero. Si no, no sigo adelante. ¿Qué es energía interna? Ya no me hagan enojar, jóvenes, porque... Es la que está asociada con su estructura y es la suma al final de la energía potencial, la energía cinética de las moléculas. A ver, la energía interna, primero, ¿cuál es el símbolo de la energía interna? U. U. Ya. U. Y si es energía específica, Un minúscula, Inge. un minúsculo. Ya. Y entonces hemos dicho ¿qué es la energía interna? ¿Qué ha dicho el compañero? Es la potencial. Es la sumatoria de toda la energía potencial interna. Y cinética. Falta algo más. ¿Función de qué es esta propiedad? ¿De qué depende esta propiedad? En función de la temperatura. Masa. Exactamente, es función de la temperatura. Sí. De la temperatura. ¿Cuándo vale cero esta energía?
Cuando la temperatura es 0, Inge. ¿Cero qué? Cero absoluto. Cero absoluto. Entonces, una piedra que está en el salar está a menos 30 grados centígrados o menos 30 Celsius. ¿Tendrá energía interna? Sí. Sí, sí tiene energía. ¿Ya? Ahora, si está al sol, está a unos 40 grados, ¿cómo será su energía? Perdón un segundito. Energía. Ya, esta mañana, ahora me van a dar mi platito preferido. Gracias, Edita. Gracias, Edita. Gracias, Edita. Estoy en clase ahorita. Edita, un abrazo, hermano. Ya, hermano. A las 12 nos veremos, pues, a las 12. Termino mi clase a las 12. Yo te voy a llamar. Ya, entonces les voy a decir a los muchachos que en 5 minutos acabo. Ya, hermano. Ya. Chao. Ya, entonces, jóvenes, la energía interna, ¿sí? Es función de la temperatura. Y vean ustedes en la tabla. Miren cómo cuando está a 0 grados, la entalpía de la energía interna es 0. ¿Sí? Es 0. Esta es una entalpía de referencia, ¿ya? De referencia. Para 0, ¿ya? Y esta energía interna va a ir aumentando a medida que aumentamos la temperatura. Basta que aumente la temperatura, va aumentando. Lo mismo la entalpía, ¿ya? Lo mismo la entalpía. ¿Ya? Ahora, cuando yo tengo, como en este caso de la olla de presión, tengo las dos fases, tengo una fase de vapor y una fase líquida, entonces quiere decir que estoy en el medio. Y justo cuando estoy al medio, a la altura del punto crítico, aquí la mitad es líquido y la mitad es vapor. ¿Ya? La mitad es líquido, la mitad es vapor. ¿Ya? Bueno, ¿saben qué, jóvenes? Estamos comprando un generador de oxígeno para la universidad y tengo que ver términos de referencia que nos estamos reuniendo con el jefe de carrera y el decano en ese momento. Me ha pedido, por favor, que en 5 minutos terminemos. Hemos aprendido hoy día varias cosas, aunque con mucha interrupción. Les pido mil disculpas. Esto ya va a cambiar. Hoy día es un día particular que generalmente no ocurre eso. Entonces, ustedes tienen que familiarizarse con el manejo de esta tabla. Yo voy a continuar con todos estos. Miren, ¿cuántos tenemos? 40 y tantos, 50 slides de PowerPoint donde tenemos que aprender aquí muchas cosas. Vamos a seguir avanzando, pero yo me voy a ir adelantando, así como ahora lo he hecho, ya
a resolver temas concretos. Ustedes aquí están viendo paso por paso. Aquí tengo que acabar porque ya me está llamando el ingeniero. Está bien. Hasta luego, ingeniero. Feliz cumpleaños. Hasta luego, ingeniero. Feliz cumpleaños. Hasta luego, ingeniero. Ingeniero, hasta luego.